Buenas noches Argentina, buenas noches América, buenas noches Sudamérica y todo el mundo de habla hispana. Y por qué no próximamente el mundo de habla anglosajona. Hoy vamos a seguir viendo la Constitución, la estructura de la Constitución de la República Argentina, para que de este modo de a poco avancemos hacia otras constituciones de nuestra querida Sudamérica e Hispanoamérica. De estas reflexiones que nosotros hacemos, a posteriori podemos hacer lo que se conoce en el mundo del derecho como derecho comparado, es decir, qué leyes rigen en un país y qué leyes no rigen, cuáles son análogas, cuáles son antagónicas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Todas las naciones son autónomas, son libres, son independientes, por lo tanto pueden crear su propio cuerpo normativo. La Argentina no es distinto, no escapa a las generales de la ley y tiene su constitución que fue sancionada en el año 1853 y posteriormente modificada en ocasiones, un par de ocasiones, pero que fueron modificaciones de tipo intermitente, no quedaron permanentes en el tiempo. De eso podemos hablarlo en otra ocasión. Muchas veces los vaivenes políticos que a veces arrastran enfrentamientos bélicos provoca que, el gobierno que toma el poder borre con el codo lo que el gobierno anterior escribió con la mano. Esto es así, el mundo funciona así, cada sector político le imprime su impronta a los cuerpos legislativos, ¿no es cierto? Aquellos que son más conservadores, aquellos que son más liberales, aquellos que son más socialistas, aquellos que son más humanistas, otros más pragmáticos, otros más ambientalistas, otros descreídos del cambio climático, lo que fuere. Tenemos partidos políticos de distinta índole a lo largo y a lo ancho del mundo. Bien, hecha esta ligera introducción, vamos a seguir hablando de lo que fue el video número 2, que aunque pareciese que fue el video número 1, en realidad fue el 2, porque el primero fue un short, un cortito, donde mencioné, leí textualmente, el artículo 1 de la Constitución Nacional, que como no pude en el video hablarles de la letra del artículo 1, se los voy a hacer ahora. Dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según la establece la presente Constitución. Recordemos el video anterior, si es que lo vieron, si no se los recomiendo. La palabra representatividad se refiere categóricamente al sistema democrático. Representación significa ejerzo el poder, pero lo voy a ejercer a través de otro conciudadano al cual le voy a investir a través de mi confianza, de mi voto de confianza, que lo ejerza por mí. Porque, como habíamos hablado anteriormente, por la imposibilidad, estoy buscando la palabra exacta, de ejercer un sistema democrático de manera directa. Esto tal vez antaño o hace miles de años atrás se podría realizar en los clanes, se podrían realizar en las tribus o en las castas, donde tal vez había un cacique, donde tal vez había un sabio o un consejo de sabios, ¿no es cierto?,
y probablemente por votación de los integrantes de esa tribu, casta o clan, se podría ejercer de una manera directa la democracia. Hoy la sociedad avanzó mucho en ese sentido, hay mucha civilidad, mucho ejercicio de la civilidad y sobre todo mucha conciencia de la responsabilidad que significa cumplir con mis deberes con la sociedad. Muy bien. Entonces, cuando escuchamos la palabra representatividad en el artículo 1 estamos hablando de democracia. Y la democracia se ejerce de manera directa, que prácticamente hoy está en desuso por la imposibilidad física, organizativa y hasta, diría, logística de llevarla a cabo adelante. También se la conoce como democracia pura porque no hay intermediarios, no los hay. Y esta democracia directa o pura es hoy por hoy sustituida por una democracia de tipo representativa. ¿Qué significa eso? Elegimos legisladores, elegimos los cargos públicos, los que van a administrar, los que van a legislar. Lo único que no elegimos en una democracia de tipo republicana son los integrantes del Poder Judicial. Pero de eso se encarga tanto el Poder Ejecutivo a través de su nombramiento y la Cámara de Senadores a través de su aprobación. Este capítulo del Poder Judicial lo vamos a hablar a posteriori, no hay ningún problema. Abordaremos los 3 componentes principales de una constitución, que sería la parte la parte de la declaración de derechos de los ciudadanos y las garantías que tenemos. La Constitución nos garantiza que el poder público no nos avasalle o no avance sobre nosotros, porque aquí se encuentran nuestros derechos. Por lo tanto, las garantías constitucionales son una especie de protección que tenemos contra el abuso del Estado hacia las personas. Y la segunda parte de la Constitución, al menos en la de nuestro país, la Argentina, habla de la parte organizativa, cómo se organiza el Estado. Y es ahí donde aparecen las 3 funciones que son el Poder Ejecutivo, quien administra la cosa pública, entienda cosa pública, administra los asuntos del Estado, sus gastos, sus financiamientos y todo lo que tenga que ver con el buen y correcto funcionamiento de todos los organismos del Estado y de todos los servicios que presta el Estado que el individuo le ha delegado a él. El Poder Legislativo, que se encarga básicamente y muy importantemente de dictar las leyes que nos van a regir como sociedad a partir de su sanción y hacia el futuro. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, si es que no es en todos, la retroactividad de la ley no tiene lugar. Las leyes son siempre hacia futuro, nunca se legisla hacia atrás porque se pueden vulnerar o violar derechos ya adquiridos. Y para ir terminando este video, que no se alargue mucho, finalmente el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene básicamente 2 funciones. Una, la de ejercer justicia en los 2 ámbitos de la sociedad, a nivel nacional y a nivel provincial. Y otra función muy importante es la de controlar la constitucionalidad de las leyes que emanan del Congreso de la Nación. Es decir, van a velar para que las leyes sancionadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en segunda instancia, o al revés, depende de quién haya sido la Cámara iniciadora y quién la revisora,
no contradiga ninguno de los preceptos constitucionales. Los veo, saludos, hasta el próximo video, ¿sí?